Buenas noches, América. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, dice que está siendo muy difícil mantener unida a la oposición en Venezuela. Asegura Pompeo que cuando Nicolás Maduro salga del poder, más de 40 personas en la oposición al chavismo creen que tienen el legítimo derecho a ser presidentes. Las declaraciones que ha difundido el periódico estadounidense el Washington Post de un audio obtenido de una reunión privada hace unos días en Nueva York con diferentes líderes judíos son una rareza de franqueza diplomática. Pompeo dice lo que ya sabemos. Lo relevante es que alguien de su nivel lo diga públicamente. No creo que Pompeo, con la experiencia que tiene, recordemos que fue director de la CIA, hiciera esas declaraciones sin creer que no se iban a filtrar. La oposición al chavismo es plural, es diversa. Es la expresión de lo que sería la política venezolana si no hubiera un régimen chavista en Venezuela. Y eso no es malo, es positivo porque nos muestra un horizonte plural de ideas en un país que algún día volverá a recuperar la democracia. Pompeo, si quiere ser franco, también debería reconocer que la administración Trump tampoco tiene estrategia clara de unidad. El mismo presidente lo reconoció al contradecir a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, recientemente. Esa falta de claridad en la estrategia ha sido contraproducente, como sus declaraciones conocidas ahora. La falta de unidad dentro de la administración ha desconcertado a los países que apoyan a Guaidó, ha restado credibilidad a las amenazas de Trump y ha dado aire al chavismo y a sus aliados. Si Pompeo quería pedir unidad primero, debería dar ejemplo. Y segundo, no la debería pedir en una reunión con líderes judíos en Nueva York. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, las claves de la crisis de aranceles entre México y Estados Unidos. ¿Cuáles serán los estados más afectados? Legisladores bolivianos denuncian en la OEA ruptura del orden constitucional por parte de Evo Morales. Bolsonaro visita a Macri en plena época preelectoral en Argentina. ¿Qué busca? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con una mirada a la actualidad para conversar con los expertos, conocer un poquito más los datos, las cifras que nos ayuden a dimensionar algunas de las noticias del día. Y sin duda, las negociaciones entre México y Estados Unidos que avanzan sin un resultado claro de momento, pero con buena voluntad por las dos partes, la de Estados Unidos y la de México, que buscan un acuerdo, particularmente México, para evitar la entrada de esos aranceles del 5%. Dice la administración Trump que México tiene que hacer más para detener a la inmigración irregular. Y el mundo económico y también el político en Estados Unidos se han llevado las manos a la cabeza con esa idea de ponerle ese arancel a todos los productos mexicanos que quieran entrar en Estados Unidos. Hay una consultora que ha elaborado un informe y lo acaba de difundir y da datos espectaculares de la gravedad. Miren, la consultora es de Perryman Group y dice que el impacto de esos aranceles del 5% serían, grosso modo, un aumento del coste en general para la economía estadounidense de 28.000 millones de dólares al año, un impacto en el Producto Interno Bruto de 41.500 millones en un año. Tendría un impacto en los ingresos de 24.600 millones de dólares y este dato me parece muy interesante porque es uno de los elementos fundamentales de la gestión del presidente Trump y es la creación de puestos de trabajo y el crecimiento de la economía. Según esta consultora, esos aranceles, solo el 5%, recuerden que el presidente quiere incrementarlos mensualmente de 5 en 5 hasta el 25% si nada cambia. Bueno, solo el 5% tendría un impacto en la destrucción de puestos de trabajo de unos 406.000 trabajos que se eliminarían. Esa es la lista. La mayor parte de estos trabajos corresponden al sector del comercio minorista, la ropa, muebles, restaurantes, autopartes, seguido, lógicamente, del sector manufacturero, también del sector de los servicios en el mundo de los negocios y, a partir de ahí, la agricultura, la minería, la construcción, el transporte, entre otros. Entre los estados más afectados, también muy interesante el impacto que sorprende cuando uno se da cuenta de que el principal estado, por ejemplo, que se va a ver afectado
es el estado de Texas, un estado que tradicionalmente ha sido republicano en las últimas elecciones presidenciales, pero que recuerden en la última elección para senador, en la que Beto O'Rourke le disputó y perdió de muy poco, demócrata, frente a Ted Cruz. Algunos analistas dicen que ese estado, por el creciente número de hispanos, podría acabar siendo un estado bisagra en el futuro. A este paso, muchos tejanos verán con muy buenos ojos un cambio en la presidencia por las implicaciones que esto puede tener en la economía, en sus trabajos. El mapa también nos lleva a identificar, lo ha hecho un trabajo el New York Times, otros estados de Estados Unidos y por zonas, fíjense en qué zonas clave. La del cinturón del óxido, estados donde está Michigan, Ohio, Pensilvania y las Carolinas, por ejemplo, que son todos ellos estados bisagra y todos ellos estados que le dieron la victoria al presidente Trump. Sin esos estados, Trump hoy no sería presidente y el impacto de esos aranceles va directamente a los ciudadanos de esos estados. ¿Ha valorado bien el presidente Trump las consecuencias de ese 5% de aranceles? El mismo día que casi se conocía esta intención del presidente Trump, el Departamento de Seguridad Nacional difundía los datos de aprehensión en frontera. Y son datos que dan la razón al presidente Trump en la preocupación de la llegada de esos migrantes que de manera irregular quieren entrar en Estados Unidos. Miren los gráficos. Dice la patrulla fronteriza que el mes de mayo, que acaba de terminar, aprendieron en la frontera sur de Estados Unidos a 144.000 personas, incluyendo 100.000 familias y niños indocumentados, lo que supone un 32% respecto a las cifras del mes anterior. Además de las familias y de los niños, también hay personas individuales y menores no acompañados. Si lo comparamos con el mes de mayo de hace un año, el incremento es de 182%. Veámoslo en perspectiva. Miren las últimas 3 presidencias. La de Barack Obama, de media por mes, se detuvo en esa frontera a alrededor de 34.000 personas cada mes durante su presidencia de media. El presidente Trump, desde que es presidente, de media ha detenido a 40.000 personas. Hay un incremento respecto de la presidencia de Obama, pero no es la de Trump tan grave como la que tuvo que soportar y hacer frente el presidente George Bush hijo, que de media detuvo, ahí tienen los datos, a 81.000 personas mensualmente en esa frontera. Las cosas cambiaron, se aplicaron políticas de hacer frente al problema de manera regional, con inversiones en los países y también con la colaboración no solo de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, sino también de México. ¿Está Trump buscando ese plan regional? Hasta la fecha no hay mucho detalle de eso. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan al Cono Sur, a Argentina, donde Mauricio Macri ha recibido en las últimas horas a su homólogo brasileño Jair Bolsonaro. Una visita corta de menos de 24 horas en las que han mantenido reuniones bilaterales y también de negocios sobre la agenda, sobre la mesa, una agenda de intereses económicos, regionales y problemas de América Latina. La relación entre ambos países y la integración de esas economías, también el Mercosur y su aspiración de firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y Venezuela, que preocupa. Además, Jair Bolsonaro ha criticado duramente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que busca no la reelección, pero sí volver a la política de la mano de Alberto Fernández como vicepresidenta, como candidata a vicepresidenta, cediendo el espacio a alguien en el peronismo que intente unificar mejor que ella, porque ella es muy divisiva, y optarle o robarle la presidencia, ganarle la presidencia, seríamos más precisos, a Mauricio Macri en esas elecciones que se van a celebrar a finales de este año. Antonella Martí es la directora adjunta del Centro para América Latina de Atlas Network. Señora Martí, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Cuestión de Poder. Esa visita de Jair Bolsonaro es un espaldarazo de Bolsonaro a las políticas económicas de Macri. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre un placer. Bueno, no hay dudas de que esta visita de parte del presidente Bolsonaro a la Argentina
es una muestra de apoyo a la continuidad del gobierno, por supuesto, del presidente Mauricio Macri, y además termina siendo una señal muy clara de lo que se busca en términos de agenda latinoamericana, ¿no? Que se busca profundizar esa agenda que ambos gobiernos comenzaron a trabajar a principios de año, desde enero. Pero más que nada yo creo también que todo esto, este viaje, esta reunión en conjunto de ambos gobiernos ha sido una muestra muy clara del rumbo que está eligiendo tomar América Latina, un rumbo muy distinto al que hemos visto desde los últimos años, en las últimas décadas. Bolsonaro además fue muy claro en su discurso junto al presidente Mauricio Macri, donde por supuesto también pidió e hizo énfasis en la situación venezolana, donde pidió que no tengamos más Venezuelas a lo largo de la región, ¿no? Que no se sigan dando este tipo de regímenes populistas, socialistas, que terminan empobreciendo siempre a las sociedades. Y yo creo que en esto es clave el rol de Brasil, por supuesto, como también lo es el rol de Colombia en lo que va a ser el desencadenamiento de la situación venezolana, por una cuestión, por supuesto, de fronteras y de impacto geopolítico de la crisis venezolana, pero no hay dudas de que esta visita, además de ser un apoyo, es una clara muestra de una idea de trabajo en conjunto de ambos países, en un compromiso de luchar contra el crimen organizado, de luchar contra el narcotráfico, de luchar contra las mafias y contra, por supuesto, esa corrupción, que son el fiel resultado de largas décadas de populismo que hemos tenido a lo largo de América Latina. Uno de los puntos fundamentales de la agenda de los dos mandatarios ha sido la cuestión económica. Coincide que a finales de este mes se va a formalizar ese acuerdo de libre comercio entre Mercosur, que es fundamental para la estrategia económica tanto de Bolsonaro como de Mauricio Macri, de Mercosur, decíamos, con la Unión Europea. Esa firma del Mercosur con la Unión Europea va a suponer un relanzamiento de ese bloque económico regional. Así es, y por supuesto teniendo en cuenta que el libre comercio es siempre, sin lugar a dudas, la mejor opción para salir adelante, la mejor opción para que los países progresen, para que los países puedan crecer y alcanzar ese crecimiento económico que tanto se necesita en América Latina, que bien sabemos que los países que crecen en el mundo son los que adoptan, por supuesto, las ideas del libre comercio, las ideas de la libertad económica, la libertad política individual, el Estado de Derecho, el respeto, por supuesto, por los derechos de propiedad, que también son fundamentales. Pero ahora, retomando la cuestión de este pacto entre el Mercosur y la Unión Europea, por supuesto se espera que a finales de mes se llegue a firmar este acuerdo y, bueno, por supuesto el presidente Bolsonaro también hizo énfasis en el encuentro en Argentina, felicitar al presidente Mauricio Macri por ser uno de los principales promotores de este pacto. Así que también, bueno, esto por supuesto deja en claro entonces el nuevo rumbo que está buscando tomar América Latina y principalmente este bloque regional que ahora apuesta finalmente hacia una mayor apertura comercial, algo que no ha sido común en las últimas décadas de populismo en América Latina. Y bueno, por supuesto tener en cuenta lo que significa Brasil y el impacto que tiene Brasil en la economía argentina. No nos olvidemos que además un dato del año pasado, el intercambio bilateral entre ambos países llegó a 26.000 millones de dólares. Así que creo que esta es una buena noticia y hay que seguir promoviendo las ideas del libre comercio a lo largo de América Latina y la región. Es el análisis de Antonella Martí, es la directora adjunta del Centro para América Latina del Atlas Network. Señora Martí, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Otras cuestiones de la actualidad que no son exclusivas de Japón, pero que surgen allí. Vaya la que se ha montado en Twitter y en la sociedad japonesa a raíz de una petición y particularmente de la respuesta que le ha dado a esa petición un ministro, el ministro de Salud. La petición es que se prohíban los tacones a las mujeres en un ambiente laboral. ¿Y saben qué ha respondido el ministro a esa petición que ha sido recogida a través de las redes sociales y que cuenta con más de 21.000 firmas? Que es necesario y apropiado que las mujeres lleven tacones cuando van a la oficina. Lógicamente, la noticia ha generado un debate que, si lo quieren seguir, se lo recomiendo. Lleva por tema, o hashtag en inglés, kutsu. Kutsu, que viene de las palabras en japonés zapato y dolor. Y nos ha parecido pertinente hacer eco, uno, de la polémica, de la sorprendente respuesta de ese ministro de Salud, que mira más por lo apropiado y necesario que no por el dolor que puede generar a las japonesas,
Y el debate es tan enconado que los mensajes en Twitter que hemos seleccionado nos parece que resumen muy bien lo que está pasando en ese debate, que no es exclusivo de Japón, pero que se genera allí. Los tacones altos en el trabajo son innecesarios, antihigiénicos e incómodos. Los tacones altos comenzaron hace 1100 años como un calzado de combate que permitía a los caballeros y arqueros a caballo mantener sus pies en los estribos. Los tacones altos para la mujer refuerzan el triángulo de mujer, apariencia y sexualidad. No hay razón aceptable para forzar a una mujer a usar tacones altos en el trabajo. Las mujeres tienen el mismo derecho de los hombres a usar zapatos y ropa práctica y cómoda en el trabajo que maximice su productividad. ¿Se imaginan al ministro de Salud de Japón con tacones? Y terminamos con la noticia en positivo, la que nos deja un estudiante de la Universidad de Texas, en Austin. Este estudiante de periodismo recibió el encargo por parte de sus profesores de elaborar un trabajo sobre las personas sin techo y decidió entrevistar a un habitual en el campus de su universidad, que era una persona sin techo, que formaba parte del ambiente porque los estudiantes lo veían. Y le pidió una entrevista. ¿Cuál fue la sorpresa del estudiante? Que descubrió que esa persona sin techo había sido un ex estudiante de arte, de liberal arts, de artes liberales en la universidad, y que por problemas de recursos mentales, de adicción, tuvo que dejar los estudios y a partir de ahí se alejó de la universidad, incluso se alejó de la ciudad. Con el tiempo regresó esta persona para poder estar cerca de su familia, de sus padres mayores, y decidió volver al campus de vez en cuando e intentó recuperar esos estudios. Bien, este estudiante descubrió la historia y le ha ayudado, pagándole la deuda que tenía para animarle a volver a completar los cursos y acabar siendo otro periodista. De periodismo a periodismo y lo que uno descubre cuando habla con la gente, ¿cierto? ¿Qué ejemplo? Así terminamos, vamos a la pausa y regresamos. Al volver hablamos de Bolivia. Evo Morales quiere volver a presentarse 4 veces, sería la cuarta, y hay un grupo de legisladores bolivianos que están en Washington y dicen que se está rompiendo la calidad democrática en Bolivia y por eso lo han venido a denunciar a la OEA. Ya regreso. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, hoy para mirar a Bolivia. El próximo 20 de octubre se van a celebrar elecciones y Evo Morales quiere presentarse. Sería, si gana, y así parece que puede pasar, el 4º mandato consecutivo del presidente boliviano. Hay que recordar que esta posibilidad de que Morales se vuelva a presentar se remonta a un referéndum que él convocó para cambiar la Constitución. Un referéndum en el que le preguntaba a los bolivianos si él podía optar a ese 4º mandato, modificando la Carta Magna. Los bolivianos le dijeron que no. Y la Corte Suprema, que es una institución que es próxima al mandatario Morales, le dijo a Evo Morales que sí podía, que era su derecho. Y ahí se abre una profunda polémica. Una polémica que también ha llegado hasta la Organización de Estados Americanos. En una primera instancia, el secretario general Luis Almagro dijo que tenía que respetar Evo Morales la voluntad del pueblo y no hacer caso a un tribunal y no a lo que habían dicho los soberanos, que son los ciudadanos. Pero recientemente cambió de opinión y le dijo a Evo Morales, en una visita que hizo, que tenía la posibilidad, tenía el derecho, era su derecho, su prerrogativa, optar a esa reelección. 4 veces presidente de Bolivia. Dice Evo Morales que no busca cargos, sino que a él le buscan. Pero esa polémica tiene sulfurada la oposición. Un grupo de senadores y de diputados, de congresistas, está en Washington y le han entregado una carta hoy al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos exigiendo 2 cosas. Que se elabore un informe sobre la calidad democrática y la situación en Bolivia, particularmente para esta opción de reelección de Evo Morales. Y 2, que en la Asamblea General de la OEA, que se va a celebrar en Medellín este mes, que uno de los temas sea Bolivia. Esa carta la han presentado, entre otros, quienes nos acompañan hoy en este estudio aquí en Washington, que les paso a presentar.
Norma Pierola, diputada del departamento de Cochabamba y miembro del Partido Demócrata Cristiano. Señora Pierola, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches, un gusto saludar a la comunidad latinoamericana y agradecida por la deferencia prestada. Bueno, gracias por estar con nosotros y dedicarnos tiempo. Y con la señora Carmen Eva González, que es senadora de Bolivia del departamento de Pando y es miembro del Partido Unidad Demócrata. Señora González, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Bueno, para mí es un honor poder estar en este set de este prestigioso programa, además donde queremos informar a toda la ciudadanía de Estados Unidos, como también a la ciudadanía de Bolivia, quienes residen acá en este país, que les ha abierto las manos, informarles pues la situación la cual estamos viviendo y el motivo de nuestra visita acá. Vamos por partes entonces. Ustedes han presentado hoy esta carta y piden que se elabore ese informe. Así es. Piden un informe y piden que la Asamblea General aborde esa cuestión de Bolivia. ¿Qué tiene que explicar el informe que están solicitando el Consejo Permanente, señora Pierola? Bueno, el 2017 el señor secretario de la OEA, el señor Almagro, solicitó una opinión consultiva a su consultor permanente, la Comisión de Venecia, consultando la posibilidad de que el derecho humano, como están estableciendo el señor Álvaro García Linera y Evo Morales en Bolivia, sería de quedarse a la reelección. Álvaro García Linera es hoy el vicepresidente y optaría a la reelección junto con Evo Morales. Exactamente. No obstante esto, ustedes saben que, como usted ya lo ha manifestado, se hizo un referéndum nacional vinculante que le dijo no al cuarto mandato consecutivo, porque nuestra Constitución establece la posibilidad de que solo sea por 5 años reelectos por única vez de manera consecutiva. No obstante, ya Morales está en su tercer mandato consecutivo en virtud de haber malinterpretado nuestra Constitución Política del Estado, que él misma la mandó a reformular. En ese sentido, nuestra posición, junto con la, como era hasta un poco más de un mes, del señor secretario general de la OEA, quien ya emitió esa opinión, consiguió la opinión y hizo un informe jurídico y lo ha presentado a la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Sí, señora González, ¿por qué cree que Almagro cambia de opinión? Bueno, creo que las razones son fundamentales hoy cuando Almagro visita a nuestro país, ¿no? Y allá cambia de opinión porque ya ha habido un pronunciamiento requerido por el mismo Almagro en el año 2008 a la Comisión de Viena, ¿no? Y donde la respuesta pues de la Comisión de Viena ha sido en que Evo Morales no puede, es decir, que un cuarto mandato no puede ser un derecho, ¿no? Es atentatorio a la normativa institucional y constitucional. ¿Qué cree que le lleva a Almagro a cambiar de opinión? Lleva a Almagro a cambiar de opinión, creo que en esta visita, justamente porque nosotros hemos asumido esta posición, hemos hecho una lectura a la visita de Almagro. Almagro, por una parte, va y convalida, ¿no? La repostulación de Evo Morales Ayma, pero por sobre de ello, ya va Almagro y además va en afán electoralista. Almagro. Lógico. ¿Por qué? Con seguridad fue a pedirle apoyo y como está haciendo en esta su gira por muchos países para que pueda repostularse nuevamente a la OEA como secretario general. Entonces creo que acá Almagro tiene acciones incoherentes, contraproducentes, porque en un momento dice él, de acuerdo al dictamen de la Comisión de Viena, que la repostulación de Evo Morales no puede ser un derecho humano, pero ahora cuando está allá dice lo contrario. Entonces, esto es lo que nos preocupa, ¿no? La situación y la postura de un representante internacional, de un máximo representante ante la OEA y ha ido allá a hacernos una afrenta a los bolivianos, porque los bolivianos, en su mayoría, un 52%, el 2016 le dice a Evo Morales no modificar la Constitución. Y ese hecho hace que Almagro vaya y nos haga, pues, realmente nos dé una traición a los bolivianos, porque lo hemos tomado como una traición. Pero déjame preguntar, antes de hacerles la siguiente pregunta, ¿usted también cree que Almagro va a Bolivia, cambia de opinión, para pedirle a Evo Morales el voto para su reelección como secretario general? Creo que eso sería darse como una especie de disparo al pie.
¿no es cierto?, al pie derecho que él tiene, porque ya el Grupo de Lima ya prácticamente con esa su actitud ya estaría votando en contra. Pero lo que nos llama la atención más que su interés personalísimo, que seguramente son muy privados, no pueden representar la voluntad de todos los embajadores de la OEA, creo que va más bien por la necesidad de querer también volver a su país, ya que con esto simplemente está consiguiendo que se le rechace a él mismo dentro del, como secretario nuevamente por la que puede repostularse, ¿no es cierto? Sino que seguramente piensa volver a su país y candidatear para ser uno de los favorecidos como candidato para su país para elecciones nacionales. Bueno, ustedes ya están especulando aquí. Sí, esas son especulaciones, pero a nosotros más que eso lo que nos mueve es de que él no puede andar con doble moral y discurso muy severo, aparentemente de boca con Venezuela, con Nicaragua, y venir sabiendo que estamos transitando el mismo y la misma intencionalidad de instalarse una dictadura, en Bolivia venga y cambie de opinión y haga, bueno, cosas personales que ya ni siquiera todo el mundo ha conocido, y que después salga de Bolivia y nuevamente cambie de opinión. Pasa, a ver, varias cosas. Una, ustedes hablan de y critican el cambio de opinión del secretario general Luis Almagro, y habla usted de traición a los bolivianos. Pero no me dice nada de la Corte Suprema. ¿No sería la Corte Suprema la que, o la Corte Constitucional? Gracias. ¿No sería más bien esa descripción que usted hace, que le achaca a Almagro, hacerla a la Corte Constitucional al hacer esa interpretación de la Constitución? Pero la Corte Constitucional lo hace, a ver, ¿en función a qué? Lo hace en función a un artículo ya que establece que trata sobre los derechos humanos. Claro, pero el secretario Almagro no se puede meter en las disquisiciones internas de un país, ¿no? ¿O sí? Bueno, no debería, pero esta vez lo hizo. Cuando él no ha obedecido, por ejemplo, a esa voluntad del pueblo boliviano, que en un 52% le dicen no modificar la Constitución. Además, yo no sé si Almagro conoce o no, porque para poder ir a un país y poder dar una posición en función a un tema que está controversial, como en Bolivia, él debería conocer primeramente la normativa constitucional. ¿Qué dice el artículo 168 de la Constitución Política del Estado? Es decir, limita el ejercicio de la presidencia por 5 años. El presidente y vicepresidente debe ejercer su mandato por 5 años, pudiendo ser reelecto por única vez de manera continua. Entonces, hay una limitante, y hoy Evo Morales está ejerciendo su tercer mandato, que ya es ilegítimo, ilegal, y pretende ir a un cuarto. Entonces, Almagro debería conocer, antes de emitir un pronunciamiento, que si es discriminatorio o no, conocer nuestra normativa constitucional, lo cual el Tribunal Constitucional también avala una repostulación contraviniendo la misma Constitución. La opinión de nuestras invitadas de hoy. Gracias. Tiempo para el debate, para las opiniones encontradas de republicanos, demócratas, liberales, conservadores. Hoy en este espacio con Yali Núñez, es comunicadora, es directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Señora Núñez, buenas noches. Un placer estar acá. Gracias, el placer es nuestro. Con José Aristimuño, es comunicador también, es analista político, es demócrata, es presidente de Now Strategies. Señor Aristimuño, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Avanzan las conversaciones de la delegación de alto nivel de México en Washington. Ayer estaban con el vicepresidente Mike Pence. Hoy han mantenido reuniones en el Departamento de Estado y también en la Casa Blanca. Buscan una solución que evite que se concrete esa amenaza de los aranceles del 5%. Unos aranceles que, según hemos sabido hoy, señora Núñez, tienen un impacto en la economía catastrófico, si se me permite. Un impacto en el coste, aumento del coste para las empresas del 28.000 millones al año, en el PIB de 41.000 millones, en ingresos 24.000 millones, y sobre todo lo que más sorprende es el impacto en la pérdida de puestos de trabajo de más de 406.000. O alrededor de 406.000 puestos de trabajo perdidos, particularmente en el sector del retail, ¿no? el comercio minorista. El presidente Trump, entre el haber de su gestión, siempre están los datos económicos, y habla de la creación de empleo, habla del crecimiento económico. Esto va directo a la línea de flotación de su principal punto fuerte en su gestión de gobierno, ¿no cree? Bueno, el presidente Trump, como bien lo dices, ha mantenido una economía bastante fuerte.
Nadie quiere tarifas y yo creo que él incluido no quiere tarifas para relaciones comerciales con México. Su buena fe se ha demostrado en este tratado de USMCA que está todavía pendiente a ratificación en el Congreso. Sin embargo, estamos viendo la situación tan seria que hay en la frontera. Las nuevas cifras muestran más de 140,000 personas, tan solo en el mes de mayo. Esto no puede continuar. Nadie quiere ver que nuestra economía se afecte mediante tarifas, y menos el Partido Republicano, que es un partido anti-tax. Muchísimas personas saben esto. Entonces, esperemos que no haya que llegar a la implementación de estas tarifas en la relación comercial con México, porque, como dices, los datos muestran que tendrían un impacto en una economía que el presidente ha tratado de impulsar y mantener durante estos 2 años. Entonces, veremos qué sucede. Las conversaciones están tomando lugar. El canciller de México planteó que están buscando soluciones para no tener que llegar a este punto, y solo queda esperar en estos momentos. Yo creo que parte de todo esto es un juego político del presidente para jugar, que es un presidente que supuestamente tiene una mano dura. Pero los hechos son otra cosa. Sabemos que, número uno, creo que la inmigración y esta amenaza de aranceles, una cosa no tiene que ver con la otra. Si el propio Estados Unidos le ha tomado tantos años resolver y no ha podido resolver un problema migratorio, ahora ponérsele esa responsabilidad a México es irrealista y no va a pasar. Me parece una irresponsabilidad enorme del presidente Trump, como ya se han dicho, que sus principios siempre han sido económicos, pero ahora lo que está haciendo es totalmente en contra de sus propias creencias políticas. Yo creo que esto no va a funcionar. Me da una esperanza que estas negociaciones que están pasando actualmente en Washington entre diplomáticos mexicanos y americanos van a no solamente alargar el plazo donde este 5% comienza, pero esperemos que no lleguen a dar rigor. Usted habla de que una cosa es la inmigración y otra la economía. Hay un dicho que dice, que nos recuerda que a problemas similares, si se aplican respuestas similares, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Por hacer de abogado del diablo, el presidente Trump no está probando una nueva manera para intentar cambiar o revertir una tendencia de llegada de migrantes que, si bien ahora es relevante, nos remontamos, como veíamos antes, a la época de Bush, donde si ahora se detienen alrededor de 40.000 cada mes, en la época de Bush la media eran de 80.000. Entonces, está haciendo una cosa distinta. ¿Puede ser eso? Sí, ciertamente está haciendo algo distinto. Está haciendo una amenaza por decirlo de una manera, que México presta atención, le presta atención al presidente. No, eso seguro, le está prestando atención. Le están prestando atención, pero es que no va a funcionar. No va a funcionar simplemente porque la mayoría de los migrantes que están cruzando la frontera hacia Estados Unidos no quieren, que vienen de Guatemala, que vienen de Centroamérica, quieren llegar a Estados Unidos, no quieren llegar a México. Ok, juguemos política, mientras que piden asilo a Estados Unidos, que se queden en México. Eso no va a funcionar. Los inmigrantes quieren venir a Estados Unidos y van a hacer lo que sea hasta lograrlo. La manera en que está actuando el presidente Trump es simplemente una manera de presionar a un gobierno mexicano que es nuestro vecino más cercano. Bueno, también tenemos a Canadá, pero la crisis fundamentalmente se está viendo en la frontera sur. Es una manera de presionarlos a que jueguen el papel que tienen que jugar en lo que es la protección de una frontera conjunta. Es el papel que tienen que jugar para que nuestra economía, que ya está sufriendo las consecuencias porque nuestro sistema migratorio está en estos momentos, de acuerdo a las cifras que ofrece CBP, en un 97% de lleno, que ya no puede más, está abrumado, está totalmente quebrantado. Estamos viendo que están teniendo que trasladar a las personas en aviones. No puede continuar esto. Eso es, creo que no hay debate en la realidad que tenemos un problema en la frontera. Eso está claro. Pero la solución se encuentra en el Congreso, no se encuentra por parte de Donald Trump. La solución se encuentra en el Congreso, demócratas y republicanos. Si los demócratas quisieran hacer algo, y ya hemos planteado una reforma migratoria, ya hemos planteado diferentes soluciones, y los demócratas no vienen a la mesa a negociar, vienen simplemente a protestar. Entonces continúa esta situación. Te refresco la memoria, con todo respeto, que en el 2013 el Senado pasó una reforma migratoria amplia que incluía DACA, TPS, que incluía un camino limpio a la ciudadanía para los miles de indocumentados que están en el país, y fueron los republicanos que negaron esa Y yo te reforma. recuerdo que se acaba de sacar una reforma migratoria basada en el mérito que ayuda a la economía de este país, y ustedes se negaron siquiera a revisarla. Entonces estamos viendo... ¿Sabes por qué? Porque no hay nada que revisar. Cuando no incluye DACA, cuando no incluye TPS, cuando no incluye
Cuando no incluye, que no incluye las conexiones de familias, que prácticamente las raíces de nuestro país fueron basadas en familias. Quitarle la prioridad a las familias y ponerlo en mérito, eso no es americano. La reforma migratoria que se quiere pasar incluye la protección de la familia, del núcleo familiar, pero no de que reclames al primo, al tío, al abuelo, al segundo primo. Eso no es lo que estamos... Ha sido así toda la vida, ha sido así toda la vida. Ha sido así toda la vida y por eso estamos en la situación que estamos. Entonces tenemos que buscar una reforma migratoria que ayude a los estadounidenses y tenemos que buscar una reforma migratoria que funcione, porque además de esa reforma que tú estás hablando, de esta última basada en mérito que ofreció la Casa Blanca, antes de esa hubo otras proposiciones donde se incluía DACA, donde se incluía TPS y ustedes fueron las que la negaron. Pero creo que una vez, y vuelvo y repito, fue el presidente Trump, con todo respeto, que quitó TPS y que quitó DACA. Ahora lo trata de reciclar y usarlo como una ficha de negociación. El americano es mucho más inteligente que los republicanos y Trump piensan que son. El pueblo americano va a decidir en el 2020 quién se queda en la Casa Blanca. Sí, como mismo decidió en el decidió. Y como decidió en el 2018 que recuperamos la Cámara de Comercio. Y que nosotros aumentamos la mayoría en el Senado. ¿Qué opciones hay de que haya un acuerdo? Es decir, la cuestión migratoria, claramente los datos indican que hay un problema en la frontera. Claramente la cuestión migratoria en este país necesita una reforma comprensiva, integral, que dé respuesta a los soñadores, a los indocumentados que llevan viviendo en este país durante años, a los que solicitan asilo y ese proceso de asilo que está saturado. ¿Qué opciones hay de que demócratas y republicanos aparquen la visión 2020 de las elecciones y digan: vamos a poner al país por delante? Si te digo con toda honestidad, yo veo muy pocas, porque vemos que quieren continuar con procesos de investigación sin fundamento, sin base, cuando ya una investigación se le hizo al presidente Trump y a miembros de la campaña y dio completamente negativa, eso lo sabemos. Vemos que ellos continúan buscando juegos políticos para jugar, continúan ofendiendo al presidente, poniendo al presidente, la credibilidad del presidente en juego frente al pueblo estadounidense. Entonces, ¿qué respuesta esperan? Si alguien le da un golpe a una persona, no puede, quizás esa persona se queda quieto, pero quizás responde el golpe. Y esto continúa pasando con los demócratas. Los republicanos se preocupan porque los demócratas le estamos hiriendo los sentimientos al presidente Trump. El presidente Trump, cuando fue candidato hacia la presidencia de los Estados Unidos, lo primero que dijo fue que los mexicanos y que los latinos eran criminales, eran personas malas. Desde que el presidente Trump ocupó la oficina Oval, hemos visto un incremento de ataques racistas contra latinos, un incremento de ataques racistas contra los afroamericanos. El presidente Trump ha despertado un racismo muy feo en los Estados Unidos, y con él en la oficina Oval no vamos a poder llegar, no creo francamente, a ningún acuerdo migratorio. Les cambiamos el tema para avanzar en este debate. Señora Núñez, gracias, ya veo que entraba con todo. Pero quería proponerles una mirada a lo que está pasando en Rusia. Ha habido una cumbre que tal vez por los festejos del 70º aniversario del desembarco de Normandía ha pasado un poquito desapercibido, pero Vladimir Putin ha recibido con honores al presidente chino Xi Jinping. Esa cumbre que acerca a dos enemigos tradicionales que tenían un cierto recelo precisamente por esa voluntad de dominación en la parte del mundo en la que se encuentran, en el sureste asiático, pero que ahora parece que les unen su voluntad de buscar acuerdos y entenderse. Tanto Rusia como China tienen profundas diferencias con Estados Unidos. El hecho de que se acerquen dos enemigos de Estados Unidos tiene que preocupar al presidente Trump y a esta administración y al resto de la comunidad internacional. Yo creo que ciertamente, yo creo que no es coincidencia que Rusia y China se unen para tratar de presionar a Estados Unidos y tratar de buscar y unirse. ¿Sabes qué? Si no podemos derrotar a Estados Unidos solos, vamos a tratar de unirnos para lograrlo. No lo van a lograr. Yo creo que en cierta manera el país de Estados Unidos en conjunto, demócratas republicanos, tienen que unirse y no permitir que estos dos países que han sido históricamente enemigos de Estados Unidos no se salgan con la suya. Oiga, pero me sorprende, se tienen que unir para ese tema, pero para la inmigración, que es un tema más interno, ¿no? Pues yo creo que la seguridad nacional es lo más importante. Los republicanos van a decir, bueno, que la frontera es seguridad nacional. Lo que está pasando en la frontera no es una tragedia inmediata de seguridad nacional. Tenemos que atenderlo, es algo importante. ¿Cómo que no es pero yo creo... ¿Cómo que 140.000 personas entrando en un mes tratando de ingresar a este país ilegalmente, que no se sabe quiénes son ni de... Son terroristas, bueno, ustedes dirán, son terroristas, vienen de Hezbollah, eso no es cierto. José, entre las personas que entran pueden entrar terroristas,
pueden entrar La mayoría personas, tú sabes que no son terroristas. pueden entrar personas que no sean del agrado de este país, y cuando digo del agrado me refiero a personas que puedan poner en gran peligro la seguridad nacional de este país. La mayoría de Y ellos eso no para lo son. eso para ustedes no es un problema, no es una emergencia Vuelvo nacional. y repito, es importante, no es un teatro político, una novela no como es, ustedes, no lo que es, es no es lo un que teatro, ustedes, es no lo es que un ustedes teatro político, no es hacen una día tras novela, día. es una necesidad en estos momentos encargarnos de la frontera más importante que tenemos en este país, y de que no continúe entrando el crimen, y que no continúen entrando opioides que han creado una crisis que está matando a las personas. Aquí vamos en este otra vez país. con el drama de los republicanos. Se les olvida que en el 911 los terroristas, esos son terroristas grandes. ¿En cuándo? Que En el 911. En el 911. Perdón, Terroristas grandes va muy rápido. vinieron por la frontera de Canadá. Pero Oigan. no, la frontera de Canadá no hay problema. Siempre tenemos que estar con los latinos abajo, porque Donald Trump, Es que nadie repito, está- sigue jugando José, juegos José, racistas contra nuestra gente. Ustedes quieren poner una careta de racismo ante algo que No es una careta, son los hechos, Yali. no es de lo que se está hablando. Yo soy latina, perdonen. yo soy inmigrante, y no lo veo como algo racista. Pero yo les proponía hablar de la cumbre de Xi Jinping y Vladimir José se fue Putin. por la tangente. Cuando te refieres a esta cumbre, creo que sí es preocupante que un gigante como China y un régimen como el ruso, un gobierno como el ruso, estén juntándose, como dirían en el argot hispano, a cuchichear, a ver cómo pueden dañar a los Estados Unidos. Creo que es algo preocupante. Creo que con lo que está sucediendo en estos momentos con China, me llama la atención mucho que se acerque a Rusia. Entonces es algo que hay que tener bajo la mira y ver qué pasa. ¿No cree que eso también se produce en cierta medida porque la política de no apostar por el multilateralismo y retirarse de organismos internacionales de esta administración permite que estas potencias ganen ese espacio que deja Estados Unidos? Comprendo tu teoría. Más a lo que creo que se debe esto es a que este tipo de potencias dictatoriales, de alguna manera, personas que no tienen una idea de lo que realmente es la democracia, el diablo los hace y ellos se juntan. Esa es la realidad. Brevemente. Yo creo que puedo estar de acuerdo con Yali en esta ecuación y más en las otras cosas creo que no, pero en esta ecuación yo creo que, repito, el presidente Trump ahí sí tiene que ser fuerte. No podemos permitir que este tipo de negociaciones a escondidas detrás de bambalinas continúen, pero repito, tenemos que unirnos como país y vigilar eso muy de cerca. Y creo también, para dejar esta caer, que si el presidente Trump fuera amigo de los rusos, esto no estaría pasando, ¿verdad? No se sabe, eso es especulación. Oigan, antes de terminar, señora Núñez, ¿qué opina de lo que dice el ministro japonés de Salud, que frente a una petición pública que lleva ya más de 20.000 firmas para que se prohíban los tacones a las mujeres en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, el ministro dice que es necesario y apropiado llevar? Lo digo porque me he fijado que usted sí lleva tacones. Yo siempre llevo tacones, pero no creo que es necesario. Han existido estudios de salud que dicen que el tacón es más dañino de lo que es beneficioso. Sin embargo, sí da cierto porte, sí da una apariencia de más elegancia a la mujer, pero creo que eso es preferencia y que cada cual es libre de vestir lo que le guste vestir, siempre y cuando sea apropiado al centro de trabajo. Cada persona debería vestirse de la manera que quiera. Más simple. Ahí están de acuerdo republicanos y demócratas. Y si los hombres se quieren poner tacones, que se pongan tacones. Eso es lo que, bueno, yo no los ponía. Muy incómodo. En Washington hacen una carrera, por cierto, en tacones. Ves cantantes como Prince. Prince usaba tacones. Sí, pero debe ser incomodísimo. Yo no lo he probado nunca, pero ¿ustedes han llevado tacones alguna vez? Sí, son hombres, lógicamente. Las mujeres doy por hecho que la mayoría sí. Yo conozco más de una mujer que están en contra de los tacones. Yo creo que a favor, pero siempre y cuando sea algo que determine, opcional. Sí, opcional, totalmente. La libertad de poder elegir, porque la libertad individual termina donde empieza la del otro. Gracias, José Aristimuño y Yali Núñez, por habernos acompañado. Con las redes sociales. ¿No son las aplicaciones como las de Google, etcétera, las que pueden atacar la privacidad? Ahora el enemigo es el hardware, tanto en teléfonos como en las redes 5G. En Estados Unidos y Gran Bretaña no hay técnicos capaces de controlar el firmware. Ridículo. Espionaje Huawei en firmware igual suicidio. Gracias por su mensaje. Efectivamente, esa privacidad, ese espionaje chino es el que preocupa, y por esa falta de transparencia
tanto Estados Unidos como ahora la Unión Europea, particularmente hemos visto el Reino Unido, pero también Francia, están poniendo el grito en el cielo, están cuestionándose la conveniencia de que sea China quien haga esa implantación de esa red de telefonía del futuro, la de la 5G. Una red de alta velocidad, pero que también lleva acompañada el seguimiento de los aparatos, de lo que consumimos, y esos datos en manos de quién van a estar. Así terminamos. Gracias por habernos escogido, por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz noche, confiando que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Feliz noche.